¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos en Son de Paz, en este programa, esta nueva emisión, esta nueva temporada. Hoy me toca estar de este lado de las cámaras. Me toca empezar una nueva edición, un nuevo año, un año que va a ser difícil, un año que va a ser bastante comprometedor, comprometido también, y compromisos asumidos son los que vamos a afrontar con la promesa ferviente de no prometer y con la seguridad de que de seguro en muchas cosas nos vamos a equivocar. Vamos a intentar establecer parámetros que sean cuando menos normales. No por normalizar lo que está mal, sino para regirnos por algunas normas. Como decía una tía mía, Norma se llama, que la ley está hecha para cumplirse, pero a veces quien echa la ley echa la trampa. Y cuando hablamos de trampa, no hablamos de hacer algo en detrimento de toda una ciudadanía, sino que básicamente lo que hacemos es hacer una trampa y decir, yo la dejé ahí. El que comete el error es aquel que pisó el palito. Y hay muchos palitos que han sido pisados y hay muchos palitos que se han fugado. Y cuando decimos que se han fugado muchos palitos, algunos dirán, seguramente va a hablar de la deuda externa o de la deuda interna o de la reventa de la deuda o de la reinvención de la deuda o reinversión de la deuda. La deuda interna es cuanto más preocupante que la deuda externa. Y cuando digo deuda interna, me refiero a lo que se le está debiendo a los ciudadanos de a pie, aquellos que están de a pie porque no les da para comprar el auto, porque no les alcanza para pagar el bondi, o el tren, o el subte, o la mierda en la que se tenga que manejar. Hay parámetros, con esto iniciamos la editorial del día de hoy, que dicen que una gestión de un Estado se mide por la calidad de su transporte público y de quienes lo usan, que incluso los de alta alcurnia o mejores clases sociales o castas sociales, si utilizan el transporte público de pasajeros, quiere decir que el Estado está muy bien y que no hay tanta diferenciación entre los rangos de los distintos estratos sociales, aquellos de primera clase o de clase social alta o clase media. Fíjate que cuando vos decís clase media no está mal, cuando decís clase alta, suena como elitista. Y cuando decís clase baja, suena como vagos. Fíjate cómo es la construcción social del relato, que te lleva a identificar a aquellos que menos tienen como los que más te sacan. Cuando es a la inversa, mientras más tienen, más derechos te sacan. Mientras más capacidad económica, adquisitiva, de poder tienen, más tuercen la normativa del Estado, transformándolo en un Estado dependiente de las clases independientes. Válgase el juego de palabras, como siempre digo en cada editorial. Editoriales que son incluso hasta cómicas, pero no digo desde el punto de vista de una película de Charlie Chaplin. Bueno, quizás sí, como Abbott y Costello, quizás sí también, como tipos modernos de Charlie Chaplin, ponele. Pero son más bien como una comedia, una edad. Esa divina comedia que no tiene mucho que ver con la comedia de risas de un Ponea Franchella que habla de un papá enamorándose de la compañera menor de edad, la hija, sino de esa comedia, tragicomedia, tragicómica, novela, que termina repitiéndose fundamentalmente en los avatares de una sociedad que estrictamente vuelve a cometer los mismos errores porque no supo interpretar el pasado y no supo entender su propia línea editorial, su propia historia. Y si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Condenado. La condena es cuando uno realiza un acto delictivo, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Se condena a aquel o a aquella que comete un acto delictivo y en presunción de este acto delictivo o en flagrancia de este acto delictivo, se lo condena.
Y un Estado, una ciudadanía, un pueblo, un país, está condenado a repetir la historia cuando no estudia, cuando no lee o cuando no cree. O incluso con esta nueva temática de la noticia deseada, que viene a romper los estrictos análisis de una realidad, hace que creas que lo que vos crees es verdad, e incluso en contraste con los hechos. Esto es el sesgo de confirmación. ¿Cómo va a estar mintiendo este medio de comunicación, este político, este señor, este juez, si dice lo que yo pienso? Hay que dudar, siempre hay que dudar, pero no por el solo hecho de dudar, sino para ir en búsqueda de aquello que te determine la realidad. Y la realidad, más allá de parafrasear a aquel que otrora fundara un movimiento popular, la realidad es la verdad. Pero también es cierto que la verdad tiene puntos de vista, tiene aristas, tiene percepciones y ópticas distintivas. No es la misma verdad la de Galperín que de mi tía Norma, que tenía que cartonear. E incluso cartoneaba los cartones de los envíos de Mercado Libre que decían: lo mejor está llegando. Bienvenidos a En Son de Paz, tanda comercial, y ya arrancamos con todo.